¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Según el análisis político y periodístico, el debate presidencial no consiguió despejar las dudas de los electores y tampoco ampliar mayormente la base electoral de los candidatos, pero dejó en claro una mejor presentación de Guillermo Lasso y el intento de Andrés Arauz por aparecer como autónomo. Un debate poco profundo por el formato, de confrontación entre los candidatos y que no consiguió el objetivo que perseguían, ampliar su base electoral. Esa es la evaluación desde la perspectiva periodística que hace la editora de la revista Vistazo. Deja una idea clara. Andrés Arauz no es un hombre independiente. Guillermo Lasso sí va a hacer lo que él dice. Andrés Arauz siempre tiene esta gran interrogante, si va a mandar él o va a mandar el expresidente Rafael Correa. Eso es lo que queda de eso. Y ante eso deben decantarse los votantes. Desde el análisis político, a más de estas observaciones, ambos candidatos buscaron de manera insistente alejarse lo más posible del actual gobierno. El señor Arauz fue criticado por ser parte del movimiento que colocó como candidato al expresidente. De vuelta fue la crítica a que el señor Lasso y su partido ha cogobernado en alguna medida. Al final, los dos pretenden desmarcarse de un gobierno que evidentemente tiene poca popularidad. Pero ambos coinciden en que si se analiza el debate en blanco y negro y se trata de buscar un ganador, con las limitaciones del formato y la confrontación, coinciden en que Lasso fue más aplomado, estructurado y con mayor claridad para exponer sus tesis. Y me parece que al final, los mensajes finales, tanto de Arauz como de Lasso, fue mucho más contundente, más articulado. Habló de mejor forma el señor Lasso. Desde la perspectiva periodística, también Lasso consiguió esbozar de forma más clara sus ideas, compartiendo el tiempo para defenderse de las acusaciones y ataques de Andrés Arauz. Si Andrés Arauz hubiera querido presentarse como el candidato de la renovación y no como le dijo Guillermo Lasso, un hombre joven con ideas viejas, no hubiéramos decantado por ese camino. Entonces me parece que el primero en atacar fue Arauz, el otro tenía que defenderse. Las frases fuertes que pegaron en el curso del debate también tienen valor, dicen los analistas, tomando en cuenta que son las que se quedarán cuando los contenidos se evaporen con el tiempo, igual que ocurrió en el debate de Febres Cordero y Borja en 1984. Le dijo, míreme a los ojos, ahora va a quedar. Andrés, mientes otra vez. El señor Arauz también intentó posicionar este tema de Lasso eres salado. Me parece que no fue tan contundente como el Andrés mientes otra vez. El debate se convirtió en el punto de giro de la campaña de la segunda vuelta electoral que tendrá como meta la conquista de los electores de Yacu Pérez y Javier Hervas para conseguir el triunfo el próximo 11 de abril. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El formato del debate presidencial ha recibido diversas críticas, pues la amplitud de las preguntas, la extensión de las introducciones, el poco tiempo para las respuestas y la ausencia de repreguntas por parte de la moderadora impidieron que las intervenciones de los candidatos fluyan. Si el señor ¿Fue este el formato correcto? Es una de las preguntas que surgieron tras el debate del domingo. Espacio donde vimos por un lado largas introducciones de la organización y por otro a dos candidatos arrinconados por el tiempo que disponían para contestar preguntas, que eran en ocasiones varias en una. Duraba más que el tiempo que le daban a cada candidato para responder. Y de esa manera, pues obviamente es muy difícil dar respuesta a 4 o 5 preguntas. Quizás el 20-30% de todo lo que ocupó el debate, quizás más, fueron introducciones a las temáticas. CNE, y la gente no quería ver o escuchar al CNE, la gente quería ver y escuchar a los candidatos. El politólogo Álvaro Marchante cree además que faltaron repreguntas de la moderadora tras las exposiciones de los candidatos. Repreguntas que permitan abordar las vías para cumplir con sus ya conocidas propuestas de campaña. El candidato A, el candidato B ha propuesto hacer esta cosa. Ahora, dígale a la ciudadanía cómo lo va a hacer.
Eso es lo que faltó. La imposibilidad de repreguntar fue precisamente lo que provocó que Andrea Bernal decline su participación como moderadora de este encuentro. El CNE y el comité organizador acordaron esta regla tras una recomendación. Así lo cuenta Caterina Costa, integrante del comité. Pero las repreguntas tenían que venir de ellos mismos. Este era un evento para los candidatos y de nadie más. Tuvimos asesoría de la Red Internacional de Debates, personas que han manejado debates en todas las regiones del mundo, y la conclusión fue esa. Costa admite que pese a las casi 2 horas que duró el debate, faltó tiempo para abordar todos los temas planteados. El tiempo fue corto para debatir tantas preocupaciones que tiene la ciudadanía, las que tratamos de plasmar en esos 5 ejes temáticos. Marchante agrega que no solo faltó tiempo, sino otros temas. Y luego hay otro que es la corrupción. Hay mucho campo de acción para un tema tan importante y el CNE ni siquiera lo tuvo en cuenta. Estas sugerencias se colocarán en el informe final que entregará el Comité de Debates para la organización de encuentros futuros. El documento deberá ser realizado en los próximos 10 días. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Los candidatos a la presidencia siguen promoviendo sus propuestas. Guillermo Lasso aseguró que modificará la ley de tránsito y eliminará 4 sanciones contra los conductores, mientras que Arauz dijo que congelará el precio del diésel. Ambos realizaron conversatorios en Guayaquil. Como que tras el debate quedaron cosas que decir. Esta vez frente a varios periodistas en horas y lugares distintos, pero en Guayaquil. Ambos candidatos respondieron preguntas. Lo primero, el debate. Los dos dicen que ganaron. Que gané el debate con una votación cerca del 78%. Quedó clarísimo que el debate lo ganamos nosotros. También ambos han asumido que ahora trabajan con personas que colaboraron con la campaña de Javier Herbas. 2 de ellos estuvieron con Arauz este domingo. Sí, ambos profesionales se han adherido a la campaña. Y ya hablando sobre varios temas. Transportación. Lasso propone cambios a la ley de tránsito. Pierdes puntos, te quitan la licencia, te incautan la unidad y hasta vas preso. Eso no es correcto. Arauz habla sobre el precio del combustible. Vamos a congelar el precio del diésel al precio que llegue al 24 de mayo del 2021. Guillermo Lasso incluso propone reducir los intereses de los créditos bancarios. Que el propio banquero quiere que baje la tasa de interés. Y plantea vender el Banco del Pacífico. Un banco extranjero, luego de un proceso público, venga y compre el Banco del Pacífico. Arauz, quien se presentó en el conversatorio con el jingle de Rafael Correa de fondo, dijo que no hay ruptura en su equipo de campaña y que no caerá en triunfalismos, aunque no le preocupa el voto nulo que promueve Yacu Pérez y la CONAIE. En el Ecuador el voto no es directamente endosable, los ciudadanos tenemos procesos deliberativos propios, el voto es secreto. También tuvo que responder sobre los fondos con los que financia su campaña. Según el portal Periodismo de Investigación, hay movimientos extraños en esas donaciones. Tenemos a un Consejo Nacional Electoral donde hemos nosotros reportado cada uno de nuestros ingresos y cada uno de nuestros gastos de campaña. Guillermo Lasso continuará sus actividades hoy en redes sociales. Andrés Arauz continuará con su campaña en Manabí. Dayara Monroy, 24 horas. Revisamos otros temas. El COE Nacional mantendrá esta tarde una reunión para definir algunas medidas referentes al feriado de Semana Santa y exhortará a los 221 municipios a evitar acciones que puedan producir un incremento de casos de COVID-19. Belén Merizalde desde el ECU 911 nos tiene los detalles. Hola Belén, cuéntanos. Liz, amigos televidentes, efectivamente en pocos minutos aquí en el ECU 911 se reunirá el COE Nacional para definir algunas acciones con miras al tercer feriado del año, es decir, el de Semana Santa. Esto luego de los lamentables hechos que se registraron en el feriado de Carnaval, en donde se presentaron un sinnúmero de incivilidades por parte de la ciudadanía, y esto puso en vilo a los médicos y también a las autoridades por el incremento de contagios de COVID-19. El COE Nacional
Nacional una vez más exhortará a los 221 municipios para que tomen algunas medidas, como por ejemplo limitaciones en cuanto a la movilidad en el expendio de bebidas alcohólicas y también para que no realicen eventos públicos masivos. En la reunión del COE Nacional también participará el presidente de la Conferencia Episcopal para mencionar las medidas que tomará la Iglesia en estos días que son tan importantes para la comunidad católica. Y finalmente, de lo que hemos conversado con Juan Zapata, presidente del COE Nacional, también en esta reunión se analizará el retorno a clases presenciales de más instituciones educativas. Recordemos que por ahora 449 instituciones tienen la autorización para utilizar sus espacios, pero solo 429 han puesto en marcha ya este plan de retorno a clases de forma progresiva y voluntaria para los estudiantes. Nosotros vamos a permanecer aquí en las instalaciones del ECU 911 para conocer cuáles son los resultados de esta reunión y en nuestra próxima emisión llevarles más información al respecto. Gracias, Belén, estaremos atentos. Mientras tanto, en Guayaquil, el Comité de Emergencia Cantonal emitió nuevas disposiciones para tratar de frenar los contagios y las muertes por COVID-19 en la ciudad, pues ambas cifras se han incrementado en las últimas semanas. Carlos Acoto informa. Durante la última semana, los casos confirmados de COVID-19 aquí en Guayaquil pasaron de 1,9 a 3,4 por cada 10.000 habitantes. Esto según la Mesa Técnica de Salud del Comité de Emergencia Cantonal, cuyos integrantes también han mostrado su preocupación en torno al aumento de 11,7 a 15,6 fallecimientos a causa del COVID-19 en el puerto principal. Son estos los antecedentes que han llevado al COE Cantonal a emitir nuevas disposiciones, entre ellas la regulación de los horarios para el expendio de bebidas alcohólicas y la prohibición de realizar eventos. Se prohíben el desarrollo de bingos, juegos de cartas, procesiones, desfiles en la vía pública. Las actividades de segunda vuelta estarán reguladas por el Protocolo General para la Prevención de la Propagación del COVID-19 en el proceso electoral 2021, aprobado por el COE Nacional. Se regula el horario de expendio de bebidas alcohólicas y de moderación desde el 22 de marzo al 4 de abril, de 6 de la mañana a 10 de la noche, en licoreras, depósitos, minimarkets, gasolineras y locales autorizados de distribución al por menor. Sin embargo, se aclara que los restaurantes que deben mantener un aforo del 30% sí podrán expender bebidas alcohólicas como acompañante de los alimentos. El informe epidemiológico de la Mesa de Salud señala que los sectores con más casos sospechosos de COVID-19 son Monte Sinaí, Sauces, Samanes, Guasmo Este y Norte, Malvinas, así como las parroquias García Moreno y Letamendi. Las medidas adoptadas podrán ser revisadas en los próximos días según los nuevos datos de la Mesa Técnica de Salud, desde donde se pide conciencia, pues las unidades de cuidados intensivos continúan a la fecha a su límite. Inició la toma de versiones de los ciudadanos que recibieron la vacuna contra el COVID-19 en la fase 0 y 1 del Plan Nacional de Vacunación sin formar parte de los grupos prioritarios. Este lunes están convocadas 3 personas. Daniela Valencia informa. Desde las 10 de la mañana la Fiscalía General recepta versiones relacionadas con el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19. Una de las primeras convocadas fue la gerente del Plan de Inmunización del Ministerio de Salud Pública. Uno de los abogados de los convocados que asistió hasta las instalaciones de la Fiscalía General aseguró que su cliente forma parte del grupo de tercera edad y que además fue invitado por personal del Ministerio de Salud para vacunarse. Aquí la Fiscalía lo que tiene que hacer es los funcionarios del Ministerio de Salud seguirles funciones administrativas a los funcionarios, a las personas que se vacunaron no, porque estas personas fueron invitadas por el ministro de Salud y sus funcionarios para que sean vacunados. En horas de la tarde deberá rendir su versión la directora de comunicación del Ministerio de Salud Pública y un periodista. Hasta el miércoles son 19 las personas convocadas. Fiscalía inició este proceso de indagación previa por el delito de tráfico de influencias el pasado 29 de enero. Hasta el momento se han realizado allanamientos tanto en el Ministerio de Salud como en el Hospital Pablo Arturo Suárez en busca de la lista de los beneficiados por las vacunas. EXA 92.5 FM en Quito, una radio de la cadena Democracia. Radio La Red 102.1, RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena, 98.7 en El Oro y la 100.1 FM en la ciudad de Cuenca.
Estamos de regreso con más información. Un informe sobre la sensibilidad de las pruebas para detección de COVID-19 adquiridas por el municipio de Quito y que fue presentado por el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, sería determinante en el proceso penal que se sigue en contra del alcalde de Quito y otros a raíz de esta compra. El informe técnico sobre la fiabilidad de las pruebas para detección de COVID-19 fue presentado el pasado 3 de marzo y podría ser determinante en el proceso penal que enfrente el alcalde de Quito, Jorge Yunda, defensor de las pruebas compradas a Salumed S.A. Son las mejores pruebas PCR, se adquirieron en Corea del Sur. Aquí en el informe se describen los resultados de la evaluación de sensibilidad y especificidad del kit Isopollo COVID-19 Detection Kit de fabricación coreana, utilizando la metodología CDC de kits validados en Estados Unidos. El informe destaca que todas las muestras procedieron de pacientes asintomáticos como parte de un estudio piloto de salud ocupacional para el manejo de COVID-19 en trabajadores de Cuenca. Lo cierto es que el informe reitera la baja sensibilidad de las pruebas coreanas adquiridas por el municipio que no son utilizadas siquiera en su país de origen. No es la UDLA ni los laboratorios que han recibido el aplauso o cuestionamiento por parte del alcalde Yunda según el estado del proceso penal. Es el Centro de Referencia Estatal, el INSPI. Lo cierto es que el INSPI realizó como parte de este estudio de salud ocupacional el diagnóstico a 464 personas que no presentaron síntomas al momento de la toma. 104 personas dieron carga positiva con el protocolo CDC, mientras que solo 16 personas dieron positivas cuando se corrió el hisopollo. Es decir, 88 personas dieron falso negativo según el informe. En otras palabras, se pudo haber dejado que caminen por las calles de Quito. De cada 100 pacientes, 88 que tenían COVID, pero las pruebas coreanas no las detectaron. Para los epidemiólogos consultados, al no tener síntomas y no haber sido detectados por las pruebas del municipio, se trata de pacientes peligrosos. Al final, el informe concluye que se obtuvo una muy baja sensibilidad por parte de las pruebas coreanas frente al kit de Estados Unidos. Es decir que, potencialmente, el uso de isopollo en población asintomática podría arrojar el 80% de falsos negativos, lo que implica que todas estas personas podían movilizarse e incluso visitar a personas vulnerables, con la falsa seguridad de no ser portadores. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El Consejo de la Judicatura busca que los servidores judiciales que estén involucrados en casos de violencia sexual puedan ser destituidos de sus cargos independientemente de responsabilidades penales o civiles. La propuesta está en manos de la Asamblea. El pasado 21 de febrero en Puerto Quito, un servidor judicial fue detenido por abusar sexualmente de su hija de 12 años. Se trata del ayudante judicial de la unidad judicial multicompetente con sede en Puerto Quito. El señor no está en prisión, pues porque habría justificado el arraigo laboral. Por eso se le dictaron otras medidas. El Código de la Función Judicial no establece sanciones sobre este tipo y por eso la presidenta de la Judicatura entregó al Legislativo una serie de reformas al Código. Solicitando que se tipifique como infracción gravísima. Las infracciones gravísimas son sancionadas según nuestro Código con destitución y que nos baste estas presunciones que nos ha dado la policía y la fiscalía para que nosotros podamos iniciar un proceso disciplinario solamente, reitero, en casos de violencia sexual. Hay 3 casos de servidores judiciales que estarían involucrados en casos de violencia sexual. A esta reforma legal se le une otra, la de considerar falta gravísima de jueces y fiscales dejar caducar la prisión preventiva, así como sancionar con suspensión del cargo a los servidores que no fundamenten sus actos administrativos. Estas reformas que ya tiene la Asamblea deben pasar por la calificación del Consejo de la Administración Legislativa. No más allá de los próximos 8 días ya será calificado por el CAL y poder ser procesado en la comisión respectiva. Y el compromiso es tratar en lo posible de que este Parlamento deje procesado el primer debate de este importante proyecto. Es decir, serán los nuevos legisladores los que deban aprobar estas reformas, pues a esta Asamblea nada más le quedan 51 días para que concluya. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.
Y en pleno 2021 aún existen personas sin identidad en Ecuador y no es un número menor. Niños, jóvenes, incluso adultos mayores, nunca han sido inscritos ni tienen documentos, complicando su acceso a educación o a salud. La pandemia ha agravado este problema social. 2021. Se habla de agilitar trámites, digitalizar documentos, incluso la cédula. Parece increíble pensar que aún hoy existen en Ecuador personas sin identidad, invisibles ante el sistema. Margarita es una de ellas. A sus 73 años nunca ha tenido documento alguno. Yo no estoy inscrita yo para que ella saquen sus papeles. Yo nunca voto yo. Se trata del subregistro, una brecha entre los nacidos vivos y los inscritos. Es por factores culturales, puede ser por ausencia o abandono del padre, por factores económicos, factores geográficos. Al no tener documentación se dificulta su acceso al sistema financiero, trabajo o educación. Otro ejemplo es el hijo de Liz, quien nunca estudió y se dedica a la pesca desde su adolescencia. No lo quiso inscribir mi esposo porque quería regalarlo pequeñito. Según un estudio del Banco Mundial en 2017, en Ecuador existirían 416,000 personas sin identidad. Y en lo que va de este año, las inscripciones de nacimiento continúan en descenso. En 2019 y 2020, durante el mes de enero, se registraron un promedio de 26,000 inscripciones, mientras que en enero de 2021 esa cifra bajó a 19,600. Esto puede ser por la pandemia. Al igual que Margarita, sus 8 nietas tampoco han sido registradas. 4 de ellas ya tienen hijos. Sobra decir que tampoco las han registrado. El trámite de inscripción es gratis hasta los 18 años. El problema está en que la mayoría de estas personas, cuando deciden inscribirse, lo hacen de adultos y el trámite ya ha cambiado. Tienen que tener un abogado patrocinador. En este marco, el registro civil prevé realizar convenios con universidades para que sus consultorios jurídicos se encarguen de manera gratuita del proceso. Tan solo en el sector de Sociovivienda 2, en el noroeste de Guayaquil, viven Margarita, sus nietas, Liz, su hijo y muchos casos más. Ellos están a la espera de una solución pronta, pues no tienen recursos para seguir el trámite legal por su propia cuenta. Yo quiero tener mis papeles, nada más. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Y al menos 8 personas fallecieron y varias resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado esta mañana en el kilómetro 190 de la vía Esmeraldas-Santo Domingo, en el cantón Quinindé. Se trató de un choque frontal entre una camioneta y una SUV, donde 2 de los cuerpos se habrían calcinado en uno de los vehículos involucrados en este siniestro. Personal del Cuerpo de Bomberos acudió al sitio para apagar el incendio y rescatar los cuerpos. Gracias por continuar en nuestra compañía. Continuamos con más. Banco Pichincha pagó en el 2020 impuestos y contribuciones al Estado por un valor cercano a los 98 millones de dólares. El doble de sus utilidades, según el gerente general Santiago Vallas Paredes. El banco mantiene el liderazgo financiero con el 27% de participación en el total de captaciones del público y el 24,4% en cartera de crédito otorgada a los clientes. Además, aseguró que el Banco Pichincha cuenta con un elevado nivel de liquidez que, sumado a las reservas constituidas para protección de la cartera, ratifican la tradicional solvencia de la institución financiera.